En esta mañana he preparado un mensaje y lo he titulado Los fariseos legalistas, naturalmente basado en Marcos capítulo 7, del cual luego iré leyendo. Pero empezaré diciendo que nuestra salvación, ya sabéis que incluye un proceso de santificación. Eso quiere decir que tenemos que ser cada vez mejores para el Señor. Pero ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos saber cuál es la actitud correcta que debemos saber en cada situación de nuestra vida? ¿Qué cosas son las que nos contaminan a los ojos de Dios? Son preguntas que el Señor Jesús dará respuesta en el transcurso de este mensaje. Porque estas son preguntas cuyas respuestas de los fariseos distaban mucho de las dadas por Jesús. Ellos eran muy legalistas y no distinguían entre ley y legalismo, al igual que muchos grupos cristianos de hoy en día. El legalismo es el uso erróneo de la ley, por medio del cual convierte la salvación en un código de normas y de reglas externas. Los judíos tenían 613 leyes de la Torá. Unas cuantas, Jesús se opuso a esta moralidad de los judíos, fariseos, no porque su concepto de la ley fuera autoritario, es decir, que era impuesto de arriba, sino porque era muy exterior, muy de cara afuera, muy del qué dirá la gente. Tampoco que la ley fuera algo inflexible, porque la ley es la ley, sino Jesús no estaba de acuerdo con ellos, porque efectivamente era muy de cara afuera. Procuraban que la ley fuese más accesible, los judíos, codificándola por medio de una serie de reglas humanas. Y como resultado, no la cumplían de corazón. Porque Dios lo que quiere es realmente que cumplamos su palabra, pero lo hagamos de corazón, sinceramente. No para que nos vean. Esta controversia con los fariseos surgió cuando algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Y eso, bueno, pues a los fariseos, la verdad que les molestaba un montón. Dice Marcos capítulo 7, versículos 1 y 2, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y en los versículos 3 y 4, el evangelista Marcos explica a los gentiles, es decir, a todos los que no son judíos, porque el evangelio de Marcos va dirigido más a gentiles, dice y explica a Marcos que los judíos eran muy puntillosos en observar la tradición de los ancianos. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Después de esa explicación, Marcos sigue diciendo que los fariseos, ellos volvieron a preguntar a Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y esta pregunta de los fariseos tiene dos interrogantes. Una más general, la tradición de los ancianos. No cumplen con la tradición. Y otra más particular, que era la purificación. Y por eso los discípulos estaban mirando a Jesús y expectantes a ver Jesús qué decía acerca de eso.
Y Jesús responde a ambas preguntas citando al profeta Isaías. En el capítulo 29, versículo 13, hay como una especie de profecía del fariseísmo. Viene a decirles Isaías que Dios reprendió severamente a su pueblo farisaico, tanto por su adoración de labios y no de corazón, como por su enseñanza, instrucción de las tradiciones de los hombres y no de los mandamientos de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso hay una iglesia que la tradición es antes que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición es más nueva, es una revelación más nueva que la palabra de Dios, que es más vieja. Por lo tanto, la tradición es eso. Y si hay alguna cosa que la tradición contradice con la palabra, la tradición es la verdad. Bueno, ya sabéis que bien, pues tomando como base la palabra de Isaías, les dice en qué lugar ocupan para ellos las tradiciones y también cuál es la naturaleza de la contaminación, respondiendo así a la ley de la purificación. Entonces, los versículos 6 al 13, Jesús subordina la tradición a las escrituras. Es decir, que la escritura es mucho más importante que la tradición. Es lo que viene a decir Jesús. Lo leo literalmente. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para acordar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas otras cosas semejantes hacéis a estas. Era tremendo. Lo que tenían los hijos decían: esto es corbán, es decir, esto es para el Señor. Y entonces no puede olvidar el estado de verdad. Qué fuerte. En segundo lugar, en los versículos de 14 a 23, el evangelista Marcos nos narra cómo Jesús insiste en que la contaminación y en consecuencia la purificación que realmente vale son interiores, son morales, no exteriores y ritualistas. Lo que realmente contamina a los hombres ante los ojos de Dios no es la comida que entra, sino el pecado que sale del corazón. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, dijo Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Precisamente, cuando una persona se convierte a Cristo, experimenta un cambio de conducta en su vida. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de corazón.
Y podemos deducir de las palabras de Jesús que las maldades que pensamos, decimos o hacemos no se deben primordialmente al ambiente que vivimos, ni tampoco a que aprendamos malos hábitos por mala enseñanza, ni por mala compañía, ni por mal ejemplo. Se deben a la corrupción interior de nuestro corazón. Bueno, eso no significa que el ambiente, que la educación, el ejemplo no sean importantes. Eso es importante e influye, porque la influencia, para bien o para mal, son muy fuertes. Pero los cristianos debemos eliminar lo malo y promover lo bueno en cada una de las esferas de la vida. Lo que afirmamos, porque Jesús ya lo dijo hace mucho tiempo, es que la fuerza dominante en la vida de las personas es nuestra naturaleza caída. El hombre, el ser humano, tiene una naturaleza caída. Y que en última instancia, el origen de los malos pensamientos y hechos es el corazón corrompido. Ya Dios habló por medio del profeta Jeremías, siglos antes. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la metáfora preferida de Jesús para ilustrar cómo nuestros hechos y nuestras palabras son gobernados por el corazón es la del árbol y de sus frutos. Seguro que prácticamente casi todos los que estáis aquí habréis leído eso. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús acerca de estos malos profetas. Luego amplió el concepto en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Más adelante, Jesús explica claramente esta palabra. El árbol es el corazón o la naturaleza del hombre, y los frutos, sus palabras y sus hechos. Así es como la condición del árbol determina su conducta. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Decimos y hacemos cosas malas porque tenemos un corazón o una naturaleza mala, que está dentro de nuestro corazón, de donde brotan las maldades y los pensamientos malos. Y vemos que la Biblia lo que denomina corazón es en realidad el centro de nuestra personalidad, la fuente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Cuando la Biblia habla de corazón se refiere a eso. Imaginémonos un pozo de agua, pero que en el fondo hay una capa muy gruesa de barro. Si el barro está en el fondo no se ve, pero cuando se remueve el agua, ¿qué ocurre? Que sube a la superficie lo más horrible y nauseabundo. ¿Y eso qué es? Si lo aplicamos al tema que estamos hablando: la ira, el rencor, la avaricia, la codicia, los celos, la malicia, la crueldad, la venganza. Todo eso sale porque está en el fondo. Estas bajas pasiones siguen siendo desde las fuentes secretas del corazón. Y si tenemos una buena sensibilidad moral, nos causará espanto y repugnancia cuando veamos las horribles cosas que hay escondidas en el fondo de nuestra personalidad, en nuestra naturaleza caída y pecadora. Y Cristo deduce de este principio, el principio de que nuestro corazón o nuestra naturaleza gobierna nuestra conducta, que solo una solución radical es efectiva. Una solución que vaya a la raíz del problema. No valen parches. Y de hecho, la raíz del problema es el corazón. De ahí que la conducta moralmente buena
solamente se puede lograr cambiando el corazón. Y Jesús dijo que eso era posible. Mateo 12:33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y dice Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos dio más detalles en su conversación con Nicodemo. También esta historia la conocemos. Nicodemo era un fariseo de lo más destacado del fariseísmo. Al parecer, no había en él la hipocresía que tanto abundaba en la religión de los fariseos. Él buscó sincera y humildemente la verdad. Fue a él que Jesús le dijo en el capítulo 3, en los versículos 3, 6 y 7, lo siguiente. Capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí está la clave. Nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento y en la nueva vida en Cristo, en la cual Él nos introduce a través de la obra del Espíritu Santo, esto es fundamental para el cambio de una persona. El apóstol Pablo viene a decirnos que la santidad es el fruto del Espíritu. Quizás, cuando Pablo escribió en Gálatas 5, 22, 23, estas palabras acerca de los árboles y sus frutos, estaría pensando en la palabra de Jesús. Puede ser. Dijo Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La indispensable necesidad del nuevo nacimiento para tener una nueva vida en Cristo es una verdad esencial del Evangelio, en el sentido de que la maldad es interior, pero la moralidad también es interior. Y solo Cristo, a través del nuevo nacimiento, puede transformar ese corazón o esa vida. En segundo lugar, Dios mira el corazón. Podemos deducir de la controversia que Cristo sostuvo con los fariseos en cuanto a la moralidad que Dios se ocupa prioritariamente de la condición del corazón del hombre. Como hemos leído en Marcos 7, 21 y 23, también dijo que Dios conoce sus corazones, Lucas 16. En verdad, varias de las maldades mencionadas por Cristo no solo salen del corazón, sino que permanecen allí como ofensas interiores, muy secretas ahí dentro del ser humano. De modo que los malos pensamientos se traducen en palabras y hechos malos cuando a veces menos lo piensas. La codicia puede impulsar al robo, la envidia a muchos otros pecados, pero son igualmente malos cuando solo permanecen en nuestros pensamientos y deseos. El orgullo, por ejemplo, por lo general delata su presencia con miradas activas, y aunque la persona orgullosa conserve con relativo éxito un aspecto de falsa humildad, el orgullo secreto es una ofensa para el Señor. De modo que los deseos del corazón, o como lo expresa Pablo, los deseos de la carne, son en sí mismos malos ante los ojos de Dios. Aparte de los pecados de palabra y de hecho que constantemente pues, todos cometemos cada día. Los fariseos, ellos se consideraban muy justos. Y como Pablo dice en Filipenses 3:6, él, cuando era fariseo, se consideraba irreprensible. Así se consideraban los fariseos, irreprensibles. Tremendo. Por lo menos en cuanto a los
248 mandamientos y 365 prohibiciones, que son 613 que hemos dicho antes, que observaban meticulosamente, al menos literal y exteriormente. Lo observaban, intentaban observar. Hermanos, hermanas, iglesia, que nosotros no cometamos el mismo error que los fariseos, o el mismo error que algunas iglesias fundamentalistas que interpretan literalmente la Biblia, que creen en la infalibilidad de su interpretación, que la creación se hizo en una semana, que se oponen al cambio climático cuando eso, porque no existe, ya que la Biblia no lo dice, o rechazan literalmente el aporte de la ciencia, o se oponen a que la mujer tenga un trabajo de mujer, sino que sea ama de casa, que es lo suyo. O como algunas iglesias creen que tienen la doctrina sana y niegan cualquier diálogo o debate con otros que no piensan como ellos. Estas iglesias fundamentalistas nacieron en Estados Unidos a final del siglo XIX y luego ejercieron su influencia en principios del siglo XX en Latinoamérica y en Europa. De manera que, en relación al corazón, la diferencia entre la justicia farisaica y la cristiana y la insistencia de Cristo en el cumplimiento de la ley de Dios, que no es una cosa externa y obligada, sino es algo interior, voluntario, de la mente, de la voluntad y del corazón. Es algo que tú tienes que decidir delante de Dios. Si seguirle o rechazar. Por eso es que la moralidad es más importante que el ceremonial. A veces las formas no son tan importantes como el contenido. Yo recuerdo en la iglesia, y era pastor de esa iglesia, que levantar las manos y hacer palmas, eso no era crítico. Las formas. El Señor no se fija en las formas, pero se fija en el contenido. ¿Qué hay en tu corazón? Por eso es que este tercer aspecto de la controversia de Jesús con los fariseos es concerniente a la importancia relativa de las obligaciones morales y ceremoniales. Esos conceptos farisaicos de contaminación y purificación era algo ritual para los fariseos y escribas. Ellos eran sumamente escrupulosos en cuanto a lo que podían comer, a lo que les estaba prohibido, los utensilios con que se preparaba y se servía la comida, purificados primeramente con un ceremonial, sin equivocarse ni un poquito. Jamás comerían con manos contaminadas. Algunos estarían muy delgados. De modo que la comida, los utensilios y las manos tenían que estar limpios siempre. Ahora bien, algunos de estos mandamientos eran mandamientos de Dios y Jesús no objetó nada. Sin embargo, los fariseos, al concentrarse en las formas, en el ceremonial, llegaron a considerar que eso era más importante que el contenido. De ahí que Jesús enfatizara que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro de su corazón. Y tuvo que decirles que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. En otras palabras, la pureza que Dios demanda en primer lugar no es ceremonial, comida, mano, utensilio limpio, sino moral, una vida santa. Una vida santa para Dios. Y algunos ejemplos los encontramos en Mateo capítulo 23. Este capítulo, si lo leéis, Mateo capítulo 23, Jesús pone a cada uno de los fariseos y escribas. Palabras duras. No veían cómo lo estaban haciendo los fariseos porque estaban ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y en el siglo XXIV pone Jesús un ejemplo exagerado, dos extremos, para que se den cuenta de su error. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el cabello. Bueno, perdón, que pone Jesús. Coláis un mosquito se mete en el vaso y lo tiran, pero el cabello, no cabe en el vaso, pues acaba de quitar. No es fácil a veces reírnos de estas cosas, ¿no? Pero no hemos de olvidar que el espíritu farisaico y legalista y literalista no ha muerto. Todos aquellos cuyos conceptos de pecado, de moralidad y de religión sean superficiales y externos, y a quienes resulte más importante el ceremonial que la conducta, son modernos fariseos. Y esa controversia de Jesús con los fariseos sobre la moralidad enfatizaba no solo la superioridad de lo interior sobre lo exterior, ni de lo moral sobre lo ceremonial, sino también de lo personal sobre lo impersonal. En resumen, que enseñó que las personas son más importantes que las cosas. Y eso es lo que Jesús da importancia a la persona, no a la forma y a las cosas. Por eso que, para ir concluyendo, hemos visto que el concepto farisaico de moralidad era superficial por ser aparente. Y si leemos los evangelios, veremos a los fariseos que se sentaban en el primer asiento, ¿no? Vemos también, y Jesús pone ejemplos, por ejemplo, la parábola del fariseo, vemos cómo Jesús pone los puntos sobre las sillas, ¿no? O cómo los fariseos ayunaban y luego iban con la cara muy demacrada y cansados, ¿no? Para que todo el mundo viera que habían ayunado. Jesús dijo que no, eso no es lo correcto. No es así como se debe ayunar. Por tanto, procurar hoy en día una religión o moralidad externa o reducirla a unas pocas reglas superficiales constituye pues, un fariseísmo moderno. Así lo entiendo. Los evangélicos y las iglesias no nos libramos de esa tentación, de hacer las cosas, de darle más importancia a las cosas que a la forma que al contenido. Pero hemos de releer los evangelios y darnos cuenta realmente a lo que Dios da importancia, a lo que Jesús da importancia, a un corazón transformado, un corazón cambiado, una vida nueva en Cristo Jesús. Y para eso es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo transforma las vidas. Solo Cristo salva. Que podamos, a pesar de estar contaminados por esta naturaleza caída, que podamos tener un corazón de carne, no de piedra, como decía Jeremías. Un corazón de Señor, unos pensamientos nuevos. Que el Espíritu Santo esté en nosotros para que Él nos vaya diciendo todo aquello que Jesús quiere que hagamos. Y si no sabemos cómo pedir a Dios, el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y no lo olvidemos. Por lo tanto, un nuevo nacimiento se hace indispensable para una vida nueva. Asimismo, que a Dios le agrada una fe y una conducta de corazón, que nosotros podamos seguir las enseñanzas de Jesús y que el tema de esta mañana pueda calar en nosotros
para que vayamos en sintonía con Él y seamos de bendición a otros. Que así sea y Dios lo bendiga. Amén.